Pero vamos a hablar de talentos para servir, porque ahí vamos a ver de dónde viene la palabra talentoso. Talentoso es el que tiene talentos. ¿Sí? Me parece una obviedad, pero a veces es bueno arrancar de lo obvio. ¿Y qué es un talento? Porque en la antigüedad se hablaba, y ustedes si buscan en la Biblia, y si lo recuerda así rápidamente, se habló mucho de los talentos. ¿Sí? Enseguida vamos a ver qué es un talento y qué era en la antigüedad un talento en la época del Señor Jesús. Pero vamos a empezar hablando de qué pasa cuando ponemos lo que tenemos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras cosas materiales, nuestras habilidades, que a veces por ahí las minimizamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando las ponemos en el lugar correcto? Y vamos a hablar hoy con dos parábolas. Por algo el Señor Jesús usaba las parábolas, ¿no? Porque son ejemplos claros y concretos. Y yo creía que las parábolas tenían un sentido. Y con el tiempo me di cuenta que leo la misma parábola y me queda otra cosa. Y al tiempo vuelvo a leer la misma parábola que ya leí 3 veces y me deja otro mensaje. Por eso la riqueza de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que espada de 2 filos. Porque no es una palabra muerta como un libro o como una revista que uno lee y ya sabe que lo leyó, y cuando la vuelve a leer, ya sabe, lo volvió a leer y era lo mismo. La palabra de Dios es distinta siempre, porque habla a las personas y en determinado momento le va a decir una cosa y dentro de un tiempo le va a decir otra. Y a usted le va a decir una cosa y al que está acá de este lado le va a decir otra. Por eso es la palabra de Dios y no se compara con nada y con ninguna palabra de hombres. Vamos a ir a Juan 6:5. Busquemos en nuestras Biblias, hablamos celulares. Yo confío en que cuando en la iglesia estamos con los celulares en la mano es porque estamos con la Biblia. Y yo confío, Dios mira, yo confío, pero Dios mira. Así que si usa el celular, úselo para la Biblia, si no, no lo use. Déjelo a los WhatsApp para responder después de la 1. Y también la Biblia de papel, ¿no? Que tiene ese romanticismo del papel, también sirve. En realidad todas sirven, ¿no? Porque el Señor nos habla de todas maneras. Y esta parábola, en realidad esta no es una parábola, perdón, es parte de un milagro que hizo el Señor. Uno de los milagros, ¿no?, más llamativos que hizo el Señor, porque lo hizo delante de, se calculan, 20.000 personas. Una cosa es sanar a la hija de Jairo, como hablaba la pastora el domingo pasado, que la sanó en una habitación, lo sacó a todos, y la hija de Jairo, que era un religioso de la época, estaba muerta, y el Señor le dijo, váyanse todos de la habitación, y la hizo resucitar. Eso es una cosa, pero cuando el Señor hace milagros delante de, eran 5.000 hombres los que lo seguían. Ahora vamos a leer. ¿Sí? ¿Me acompañan? Para cortar un poquito arrancamos desde acá. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, Jesús le habla a Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Bueno, uno de los apóstoles. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Primera cuestión. ¿El Señor duda de que van a comer estos? No duda. Dice, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pero no duda que había que darle de comer.
Obviamente es el Señor Dios y sabe lo que iba a pasar, ¿no? Pero los estaba poniendo a prueba, como lo pone a prueba a usted, a mí. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor no tenía duda que ellos iban a comer. Y Felipe, que era bastante cabezón, decía, Felipe le respondió en el 7, 200 denarios de pan, el denario era el salario de un día. Antes se pagaba por día, ¿no? Entonces, la paga del trabajo de un día era un denario. 200 denarios de pan, no está Miguel hoy, pero no sé cuánto valdría el pan en esa época, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, y acá es donde va el tema de lo que quiero hablar hoy, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pececillos, ni siquiera eran unos peces respetables, digamos, ¿no? Como por ahí unos peces que dice, ¿qué tal? No, así, fuera así, parece que los peces se agrandan, ¿no? Así cuando uno cuenta. No, pero esto dice clarito, pececillos. Más, le dice Andrés, ¿no? ¿Qué es esto para tantos? Y ahí paramos un momentito. Seguramente todos conocemos qué pasa en esta parábola. No es una parábola, perdón, en este milagro del Señor, que ya lo vamos a completar. Pero yo quiero detenerme acá en algo que no había visto antes. Y a ver si alguien, en esto que acabamos de ver, ve algo también que no vimos antes. Andrés, uno de los apóstoles, dice, aquí está un muchacho, un chico, un joven, uno del grupo de jóvenes. ¿De dónde apareció ese chico? Más adelante vemos que eran 5.000 hombres más mujeres, niños y jóvenes. Cerca de 20.000 personas, dicen los historiadores. Pero el protagonista central de este milagro es alguien que ni siquiera le ponen el nombre. Ese chico, con 5 panes y 2 pejerrey chiquititos, así, tipo lapicera. ¿De dónde salió? Si estaban los apóstoles con Jesús y Jesús se corre y va a la cima como de un monte y ve la cantidad de gente. Dice, ¿de dónde vamos a ir a comprar para darle de comer? ¿Qué hacía ese chico en medio de los apóstoles? No es que dice que fueron a buscar entre las 20.000 personas a ver qué tenían para comer y les revisaron las bolsas. No dice eso el relato bíblico. Dice que apareció un chico con una canasta con 5 panes y 2 pececillos. Además de Dios mismo, Jesús, el protagonista de este milagro maravilloso es ese chico. El primero que se puso al servicio del Señor Jesús en ese momento tan complicado era ese chico. Un chico que ni nombre le ponen. ¿Ustedes se acuerdan cómo hay que ser para entrar en el reino de los cielos? Como un niño. Porque el niño no es vueltero, rebuscado, con problemas que especula. El niño es simple. El niño es transparente. ¿Y quién aparece?
No aparece Pedro, el gran apóstol, ¿no? Ni Juan, el apóstol amado del Señor, ¿no? Ni los otros apóstoles, ni todos los que le seguían, porque no solo eran los apóstoles, los discípulos, ¿no? No, ninguno. Aparece un chico. Aquí podemos ver lo que hace el Señor con algo que parecía insignificante. Y con alguien que parecía insignificante, tan insignificante que ni siquiera le ponen el nombre en el relato del milagro. Ese chico era lo único que tenía para ofrecer en ese momento, 5 panes y 2 peces. Pero él sintió que tenía que ir a donde estaba el Señor. Mirá que estaba rodeado, ¿no?, de apóstoles, de servidores. Y él fue y se metió y dijo, acá tengo yo 5 panes y 2 peces. No sé si sirve, pero yo lo pongo a disposición. Lo que parece insignificante y tan limitado en las manos del Señor Jesús puede ser una bendición para miles y miles de personas. Y vamos de vuelta acá. Lo que usted tiene, y no como posesión, sino como talento, como don, y que para usted es insignificante, puede ser de bendición para muchísimas personas si lo pone en las manos del Señor. Amén. La prédica de hoy se trata de servir al Señor. Y para servir al Señor no hay que ser un estudioso ni ir al seminario 5 años y vivir 5 años adentro de un seminario. Si lo hace, mucho mejor. Pero en la Biblia no encuentro ningún lado que me pida eso. Al contrario, cuando Jesús vino a la tierra se rodeó de 12 hombres más comunes y ordinarios imposibles. Hombres que eran pescadores, sucios, olían mal, porque si usted conoce un pescador que huela bien, me avisa, ¿no? Se rodeó de recaudadores de impuestos, gente que era mal vista por la sociedad. Entonces dijo, a ver, ¿quién es mal visto por la sociedad, por los religiosos? Aquel, ese que está ahí arriba del árbol, tráemelo para acá que yo voy a comer a la casa. El Señor se rodeó no de eminencias ni de gente que sabía los libros del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés de memoria. Se rodeó de personas como usted y como yo. Y el Señor, con esos hombres comunes, terminó llevando y haciendo un movimiento que cambió la historia de la humanidad, porque Él era Dios y Él hace todo, hace posible lo que es imposible. Amén. Y Dios, a usted y a mí y a los que quieran poner su don, su talento al servicio del Señor, el Señor lo va a capacitar. Me he cansado de escuchar gente que dice, no, pero yo no sé hablar. ¿Cómo voy a llevar yo? ¿Cómo le voy a hablar de Jesús a la gente? Yo no sé, me trabo. No me acuerdo de los versículos de memoria. Me cuesta hablarle a la gente del Señor. No sé cómo hacer. ¿Cómo voy a predicar yo? ¿Cómo voy a orar por ofrendas? Yo no puedo hablar, no me salen las palabras, tengo miedo al micrófono.
No sé usted, pero yo escuché eso 1000 veces y el pastor creo que 10.000 veces. ¿No? De hecho, jamás yo debería estar acá. Jamás, jamás debería estar acá. Si usted me conocía unos años atrás, no debería estar acá. Como seguramente usted tampoco debería estar sentado ahí donde está o viéndonos por televisión. Pero el Señor es el que hace las cosas. Nosotros a veces nos confundimos y creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas. Yo soy, yo voy a hacer, yo tengo que hablar, yo tengo que hacer esto. No, no, no. Es ponerse a disposición. Lo que hizo ese chico, que no especuló, que no estaban hablando de dinero para ir a comprar, que no había dónde ir a comprar. El chico dijo, yo tengo esto. Tan sencillo, tan transparente, ¿no? No se trata de cuánto o qué, voy a ponerlo así, porque si no parece que estamos hablando de cosas materiales y la verdad que eso no es lo que estamos hablando acá. Sino, no se trata de qué es lo que tienes para ofrecer, sino en la mano de quién lo estás poniendo. Jesús se encarga de lo sobrenatural y de saciar a 20.000 personas con algo que no alcanzaba ni para una. Pero repito, era un chico que ni siquiera le ponen el nombre en uno de los milagros más maravillosos de Jesús, en uno de los más notorios. Me hubiera gustado que le pongan el nombre, ¿no? Que diga, se llamaba José, pero no le ponen. ¿Por qué? Porque capaz que, no sé, lo habrán considerado que no era importante. Y por ahí es así, porque la palabra de Dios no se equivoca, el nombre, sino la actitud. Pero a veces lo que pasa, y pasa en el cristianismo mucho, es que hay gente que no se siente calificada para servir. Y no estoy hablando de predicar solamente, ¿no? Estoy hablando de la escuela bíblica, estoy hablando del que recibe a la gente en la puerta, estoy hablando de la gente que limpia, de la gente que acomoda las sillas, del grupo de alabanza, del grupo de oración, del grupo de evangelismo, del grupo de jóvenes y de tantas cosas que hay para hacer en la iglesia y fuera de la iglesia, para el Señor. Que quede claro que estamos hablando de poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Hay tanta gente que no se siente calificada. Y le voy a contar algo. Y por ahí si no le gusta, yo lo entiendo, pero le aseguro que me lo puso el Señor en el corazón. Y ayer mi señora me retaba y me decía, vamos a dormir. Y yo no podía dormir. El demonio, el diablo, nuestro enemigo, usa la religiosidad y la culpa para evitar que usted sirva. Si alguien me acerca un vasito de agua me va a ayudar mucho. Pero vamos de vuelta. El demonio usa y ha usado en mi vida, lo ha hecho en mi vida. El demonio usa la culpa y la religiosidad para evitar que usted ponga sus dones al servicio del Señor. ¿Y cómo es eso? Y dice, no, yo no me siento lo suficientemente puro para estar tocando en la alabanza. He faltado 2 domingos a la iglesia, entonces ya no sé si puedo colaborar en algo. Cada uno sabe, no voy a enumerar
las macanas que nos mandamos durante la semana, ¿no? Pero cada uno sabe. Y esas macanas, pecados, porque ¿sabe cuántos pecamos en esta iglesia? ¿Cuánto, Juan? Usted que es medio nuevo. ¿Cuánto? Todo, hasta el pastor. Juan dice que usted peca, pastor. Bueno, se jugó Juan, ¿eh? Todos pecamos. Hasta mi amado pastor. Todos pecamos. Hasta los pastores que usted ve o escucha o lee. Todos pecamos. Y si fuera por esa culpa, esa falsa religiosidad que existe, donde dice, no, yo no estoy calificado. ¿Y quién le puso la calificación? Si el Señor le está diciendo, venga para acá, ayúdeme, sirva. No, pero no, estoy manchado. ¿Manchado de qué? ¿De la ropa o del alma? No, el Señor no está buscando gente pura. El Señor purifica a los que llama. Vamos de vuelta. El Señor no está buscando gente pura, porque no encontraría muchos. El Señor purifica, santifica a los que llama. Entonces, ¿quiénes tenemos que servir al Señor? Todos, desde el que está en la cárcel hasta el pastor más eminente. ¿Quiénes tenemos que servir al Señor? Todos. Los chicos, por supuesto, como este chico que trajo los 5 panes y los 2 peces. ¿Quiénes tenemos que servir al Señor? Todos. ¿Y quiénes están llamados a servir al Señor? Todos. ¿Y quiénes han pecado para servir al Señor? O sea, ¿quiénes han pecado y la religiosidad les impide? Dicen, no, yo por 2 semanas voy a estar sentado y que nadie me vea porque si no he pecado o me siento que he pecado. Si fuera así, nadie predicaría, nadie tocaría en la alabanza, nadie evangelizaría, no habría escuela dominical, no habría nada. Porque el Señor nos santifica, pero nadie es lo suficientemente santo para servir al Señor. Eso es confiar en nosotros y no en el dueño y Señor del universo. Entonces, lo único que pide el Señor es esto. Corazón. Después le dice, yo te enseño a hablar, yo te enseño cómo educar a los chicos, yo te voy a poner los tutores, los líderes que te enseñen. No sabes tocar. ¿Sabe cuántos de los que están acá fueron al conservatorio? ¿Sabe cuántos? Ninguno. ¿Sabe cuántos pastores fueron a los seminarios y que son bárbaros predicando? La mayoría no fueron. ¿Por qué? Porque eso es confiar en los hombres y no en la obra del Espíritu Santo. Por Dios. Para servir al Señor no es importante lo que somos nosotros, sino ponernos en manos del Señor. Todos hemos recibido un talento. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No sé cuál es el suyo, cuál es el mío. Trato también de que el Señor me muestre. Pero todos tenemos talento, porque nadie dice, yo no tengo talento, yo no sé hablar, yo no sé tocar la guitarra, yo no sé cantar. No es así. El Señor lo que quiere es corazones dispuestos y el Señor lo va a equipar. El Señor lo va a equipar, se lo puedo asegurar, porque es bíblico. No lo estoy diciendo yo. Y una de las cosas que no nos damos cuenta es que usted y yo, y los que nos están mirando,
vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor sobre qué hicimos con el talento que Él nos dio. Por ahí usted tiene el talento de oración, el talento de consolar a otros, el talento de contener a una persona, el talento de llamarlo, de mandarle un mensaje de texto y decirle que estás bien, necesitas algo. Cuando usted se sienta mal y se levante una mañana de esa que dice, Dios mío, qué gana de quedarme en cama, no tengo ganas de hacer nada, estoy deprimido. Un cristiano no puede estar deprimido. Vamos de vuelta. Un cristiano no puede estar deprimido. No puede. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia, porque lo tenemos al Señor, porque tenemos el Espíritu Santo. No podemos estar deprimidos. No podemos estar deprimidos. Y un pequeñísimo consejo que no me lo pidió. Cuando usted se levante mal a la mañana, diga, bueno, tome un café, un té, algo y diga, me siento mal, estoy deprimido. Bueno, piense qué puede hacer por alguien. Piense qué puede hacer por alguien. Por el vecino, por el amigo, por el que está, por cualquiera. No hace falta que haga algo por un hermano. Piense qué puede hacer por alguien. Pero no es darle plata, no estamos hablando de plata, le vuelvo a repetir, estamos hablando de actitudes y de corazón. Cuando usted se sienta vacío y deprimido, piense enseguida qué puede hacer por alguien. Le voy a pedir a Sofía una placa, por favor, que había traído. Una placa muy bonita. La vamos a leer juntos, yo le voy a acompañar. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza que nos ha dado Dios. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por lo que nosotros hacemos. Nuestra naturaleza, Dios nos creó así, es el servicio. Dios nos creó para servir. Y abajo hay una frase que la popularizó Madre Teresa de Calcuta, que ya falleció hace más de 20 años. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Vamos a ir, Sofía, o a la gente de ahí de multimedia, a algo mucho más concreto sobre este tema. Vamos a ir a Mateo, capítulo 25, versículo 14. Y dice así, es la parábola de los talentos. A ver, perdón, lo voy a buscar acá rápidamente. Mateo 25, 14. Y esta parábola creo que es la tercera vez que la predico. Y les juro que esta predica es distinta a las otras dos anteriores. Por eso le decía al principio. Porque el reino de los cielos, habla Jesús, ¿no? No habla ni San Pablo ni San Pedro, que por ahí dicen, no, pero es una inspiración, lo escribieron los hombres. Hay Biblias que las palabras de Jesús la ponen en rojo, para que no haya dudas. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y le cuento algo, por lo que viene abajo. No dice le entregó
bueno, 2 metros de tierra, el patio, le entregó 5 camperas. No, no, no. Jesús es la única parábola que habla de un empresario, de una persona extremadamente rica. Y le voy a decir por qué. Porque dice en el capítulo 15, a uno le dio 5 talentos. ¿Alguien sabe lo que es 5 talentos? Representaban, googleen rápido, a ver, abran el Google del teléfono y pongan ¿cuánto era un talento en la época de Jesús? ¿Lo tiene? Póngale así. ¿Cuánto era un talento en la época de Jesús? ¿Lo tiene? Arriba. Y hay un equivalente en salarios, ¿no dice? Búsquenlo. De 4.000 a 6.000, ¿qué? ¿Y qué dijimos que era un denario? El salario de un día. Divídame a alguien rápido, 6.000 dividido 300. ¿Cuántos días puede trabajar al año? Porque los judíos guardaban un día, ¿no es cierto? Guardaban un día. Póngale, le restemos 6 días por mes, 4 días por mes, por 12 son 48. Lo redondemos en 50, póngale por 310. Divídame 6.000 denarios, 6.000 por 300, dividido 310. 19, ¿qué? Años. ¿Estamos de acuerdo? Porque hacemos por 6, porque trabajan 6 días. Póngale 7. Divídame 6.000 entre 365 días. ¿Cuántos años da? 16 años. Si es que trabajara los 7 días de la semana, cosa que ni en la antigüedad existía, ¿no? Pero lo vamos a hacer simple. Al primero, ¿cuántos talentos le dio? 5. Multiplíqueme, perdón, parece una clase de matemática, pero es para entender cuando el Señor habla de dinero y de lo que significaba un talento. 16 años por 5. 82. O sea, le dio a alguien, a su siervo, no se lo dio a su mano derecha ni nada, a su siervo, a uno de sus siervos, le dio algo que no lo podía pagar ni en su vida, ni trabajando 82 años, 7 días a la semana. ¿Entiende lo que le dio al siervo? No le dio así, tomá 3.000 pesos. No. Le dio, no quiero hablar de plata, pero en otros países serían millones de dólares. Le dio una fortuna a ese que le dio 5 talentos. Algo imposible de pagar. A otro siervo le dio 2 talentos. También, no vamos a hacer la cuenta, pero una fortuna. Y a otro le dio 1. También una fortuna. Algo de 16, para mí 20 años de trabajo. 20 años de trabajo, casi una vida activa de trabajo. ¿Y qué hizo el hombre ese? Se fue lejos. Les dio su fortuna, no le dio lo que, no sé cuánta plata tendría esta persona, pero era muy adinerada evidentemente, ¿no? Y se lo dio a sus siervos y se fue. Capítulo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos se puso las pilas, ¿no? Fue y negoció con ellos y ganó otro. ¿Por qué se puso las pilas? Porque sabe cómo es de activo y cómo multiplica los talentos y sabe cómo es su dueño. ¿Sí? Por algo lo hizo, no por iniciativa propia. Y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y no en la bolsa, porque en esa época no había bolsa, no había Bitcoin, no había trading, no había todas esas cosas
de cuestiones financieras, ¿no? Estamos hablando de trabajo. Entonces, el de 5 talentos era una fortuna, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, los duplicó. Tremendo. El que había recibido 2 en el versículo 17, ganó también otros 2, lo duplicó. El Señor le dio algo y lo duplicó. ¿Sí? Porque se lo había dado el Señor y ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. Pero aquí, y es aquí el cierre de la prédica y el mensaje que nos llevamos a casa, por favor, el Señor ponga los oídos en ustedes. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Y escondió el dinero de su señor. Después de ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. 10 años, 20, 30, 50, 80. No sé cuánto quiere vivir usted, pero no sabemos cuánto vamos a vivir. Pero fue mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos de los 3 a quien le había dado, repito, una fortuna. Y arregló cuentas con ellos. Y arregló cuentas con ellos. Yo quiero encontrar el pasaje. Creo que está en Mateo 5, a ver si lo anoté. Donde dice que el Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. En el juicio, los que creemos en el Señor vamos a ir al cielo por fe, por haber creído. Pero el Señor nos va a pedir cuentas. Mateo 16, 27, por favor. No crea que usted por fe se terminó la historia. Sí, ya tengo fe, ya está, hago lo que quiero. No. Ahí en la fe comienza la historia y termina en el cielo. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno de estos 3 que recibieron los talentos, a usted, a mí, a todos, pagará a cada uno conforme ¿a qué? ¿A lo santo que era? No, a sus obras. Porque la fe y las obras van de la mano. Yo no puedo tener fe sin obras, también búsquenlo en la Biblia. Y entonces, llegando en el 20, y llegando estamos en Mateo 25, ¿no? En la parábola de los talentos. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 talentos, ¿no? Y el Señor le dijo: bien, en el 21, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Qué lindo, ¿no? Que cuando usted se muera, llegue al cielo y le diga: bien, bien María, bien Juan, bien Oscar, bien, buen siervo y fiel. Pasá. Allá tengo, mirá todos tus tesoros, una calle maravillosa, un parque espectacular, pero vas a tener que... Usted no crea que el cielo es que vamos a estar en medio de las nubes en un spa donde nos van a estar así los ángeles apantallando. Por ahí creemos que es eso el cielo, ¿no? O que vamos a estar cantando por la eternidad. Pobre Dios, tendría los oídos así, destrozados. No. En el cielo, después vamos a ver, hay funciones. Nos van a dar funciones y nos van a pagar. ¿De acuerdo a qué? A lo que hicimos acá en la tierra. Porque el reino de los cielos, dice el Señor acá en la parábola de los talentos,
es como un hombre que yéndose. O sea, no dice el reino de los cielos es un spa maravilloso donde le van a hacer las uñas, le van a hacer los pies, va a estar así con una toga blanca flotando. No, no, no. El reino de los cielos es talentos al servicio del Señor, acá y arriba. Y el Señor nos va a dar la paga de cada cosa que hicimos. Y no es una paga material, ¿no? Vuelvo a repetir. Y quiero llegar del buen siervo fiel que era el primero y el segundo. Quiero llegar al último. En el 24, Mateo 25, 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Depende de la traducción, podría decir malo, ¿no? ¿Cuánto nos han enseñado a mí? 20 años de religión me enseñó que Dios era malo. Dios era malo, eso es lo que me enseñaron. Dios es malo y te va a castigar. Eso es lo que me enseñaron. No voy a decir quién ni dónde. Y dijo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Se ve que no lo conocía nada. Y adelantamos un poquito. Por lo cual tuve miedo en el 25 y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En el 26, respondiendo, su Señor le dijo, su Señor es Jesús, es Dios, le dijo, siervo malo y negligente. En otras versiones dice incompetente, inservible. Y en el 28 dice, en el 27, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Estamos claros que estamos hablando de los dones que nos dio el Señor. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. O sea, Dios le da las cosas a usted, los talentos que usted tiene como persona, así sea, no sé, usted es buena en la cocina, ese es su talento. Y vea cómo ayudar y servir a otros y servir al Señor con su talento. Yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. En el 28 dice, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10, o sea, al que sirve, al que trabaja, al que se pone en las manos del Señor, ¿sí? Para multiplicar el mensaje. Y en el 30 dice, y al siervo inútil, al que enterró sus talentos, echadle en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo dijo el Señor, no lo dijo un apóstol, el pastor, lo dijo Jesús. Al que no sirve, échenlo al infierno. Al que no sirve. Y es claro, ¿no? Y duro. Dice, el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes. Ay. Yo le decía al pastor, prefiero hacer cosas y equivocarme, pero hacerlas. Y por ahí el pastor me dice, bueno, no sé, pero en oración hay que pedirle al Señor que nos guíe, es cierto, y yo trato de hacerlo. Pero lo que está claro es que yo no voy a ser un enterrador, un pirata enterrador de tesoros. No voy a ser un enterrador de talentos.
¿Cuál es su propósito? ¿Qué talento le dio el Señor a usted? No lo entierre, no lo guarde, no lo meta en la tierra. ¿Por qué? Porque usted es pecador, o porque usted es divorciada, o porque usted es divorciado, o porque usted, cometió tal pecado hace 2 años y todavía no sabe si Dios lo perdonó. ¿Quiere saber si Dios lo perdona a usted de cualquier cosa que haya hecho? Yo conozco asesinos en la cárcel que fueron perdonados por el Señor, y no el de la Biblia, el de la cruz. Conozco acá en Villa La Rosa asesinos de personas que fueron perdonados por el Señor Jesús y tienen una vida nueva y salieron después de 20, 25 años de prisión nuevos, y gente que tiene iglesias y predica la palabra, gente que le pegó un tiro a una persona. ¿Y cómo puede usar el Señor a una persona tan miserable y tan mala y tan pecadora? ¿Sabe por qué? Porque leyeron esto. Mateo 25. El Señor no dice, busco a los santos. El Señor vino a buscar a los perdidos, a los pecadores, a los rotos, a los sucios de alma. A esos vino a buscar. Vino a los que no pueden dejar las adicciones, las drogas, a los violentos. A esos vino a buscar. ¿Sí? A transformarle las vidas para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Porque ustedes son luz y no se puede ocultar una luz. Con la luz con lo que vean los otros que el Señor hizo en sus vidas, ustedes van a alumbrar a otros. Lo dice la palabra. Entonces no entierre sus talentos y no se sienta sucio para servir al Señor. Ya debería haber terminado hace 10 minutos. En la tele lo vamos a cortar, pastor. No se sienta sucio para servir al Señor. No se sienta inútil para servir al Señor. No se sienta poca cosa para servir al Señor. ¿Qué va a hacer el Señor con mi vida? Tengo 80 años, no sirvo para nada. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham cuando lo llamó el Señor? Abraham, el padre de la fe. ¿80? 90. 90, el pastor me ayuda. 90. Noé, cuando lo mandaba a construir el arca, ¿cree que era un pibe? También tenía hijos. Moisés, ¿sabe cuántos años tenía? 80 tenía Moisés. Se fue como a los 40, tuvo 40 en el desierto, más o menos. Moisés no podía hablar y tenía que hablar, ya sabe, con las autoridades y reyes de la época. El Señor capacita, el Señor pule, el Señor purifica. El Señor quiere que usted ponga los 5 panes y 2 peces en sus manos. ¿Nos podemos parar? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este día. Señor, te pedimos perdón por todo lo que no hicimos para tu obra, por todo lo que no hicimos para llevar tu palabra, para darte a conocer a otros, porque tú hiciste que alguien en algún momento o de alguna manera me hable de ti, Señor, y me cambiaste la vida. Y no quiero, Señor, ser un enterrador de dones y talentos. Ayúdame a multiplicar lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a servir a otros. Ayúdame a llevar tu palabra, Señor. Ayúdame a dar mi testimonio. Ayúdame a servir en la iglesia, fuera de la iglesia. Ayúdame a servir, Señor. Quiero servirte. Quiero ser un siervo fiel, útil. Señor, te pido perdón
Perdón por el tiempo que he perdido. Perdón por los momentos que he desperdiciado, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría para distinguir los dones y talentos que tengo y ponerlos al servicio de tu palabra, al servicio de la obra, al servicio del crecimiento de la iglesia del Señor en la tierra, para que todos puedan conocerte antes de tu venida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Dios lo bendiga.